Bueno, pues muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos desde Puerta del Cielo, Iglesia Cristiana. Pues vamos a seguir adelante con lo que es nuestro discipulado. Llevamos apenas 2 clases, esta es la tercera. Así es de que si es la primera vez que estás viendo este discipulado, te invitamos a que veas los 2 primeros. Se encuentran tanto en Facebook como en YouTube, en la página de Puerta del Cielo Clavería. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora la tercera clase de esta sección que se llama ¿Cómo llegar a ser un discípulo? Esta tercera clase se llama ¿Qué es el pecado? Y es una pregunta muy interesante, porque podemos pensar que algunas cosas son pecado y podemos pensar que no son pecado, algunas cosas que sí son. Entonces es importante que podamos tener claro el concepto de lo que es el pecado desde el punto de vista de Dios, que es el que debemos y tenemos que conocer. Vamos a ver 2 escrituras clave. La primera de ellas está en el libro La Carta a los Romanos, capítulo 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto nos lleva a un punto importante, que es que el pecado nos lleva a la muerte. No es que si pecamos no pase nada. Sí pasa. Nos lleva a la muerte, y más allá, bueno, a veces incluida la muerte aquí en la tierra, en lo físico, nos puede llevar a la muerte, pero lo más importante, nos va a llevar a una muerte eterna. La segunda escritura está en el libro de Isaías, el profeta, en el 59:2 dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. También ahí vemos cosas importantes. Vemos que el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Y además de eso, hace que el rostro de las personas, dice, para no oír, nos vuelve insensibles. Sí, yo lo que quería comentar esto es que pues cada quien tiene su opinión acerca del pecado, ¿no? O sea, bueno, mucha gente ni siquiera cree que exista, ni lo considera, ¿no? Suena hasta anticuado para mucha gente. Sin embargo, vamos a ver, lo que me parece muy importante es que vamos a ver punto por punto todo lo que significa el pecado, ¿sí? Y existe y lleva a la muerte física muchas veces, y la muerte eterna, que es lo peor que pueda haber, lejos de la presencia de Dios. Así es. Tenemos lo que bien dice la esposa: oímos pecado y decimos, ay, ¿qué le pasa a este, no? Es una palabra que ya no se usa. Preferimos, incluso dentro del ambiente cristiano, a veces se prefiere decir se equivocó, errores, cometió un error. No, es un pecado. Un error es de que hago una multiplicación y me equivoco, y en vez de un 8 pongo un 3. Ese es un error, pero ese no es un pecado. Entonces un pecado es una cosa totalmente diferente y es muy, muy grave. Bueno, vamos a ver algunas cosas, algunos conceptos acerca de este pecado. Primero, nos tiene que quedar claro: pecar es hacer algo desagradable delante de Dios. Y eso es, yo creo que lo más importante de todo. Estamos desagradando a Dios. Lo estamos, yo diría que un poquito más que desagradar, lo estamos ofendiendo, ¿no? Porque desagradar, bueno, pues no me gustó la sopa y se acabó. No, lo estamos ofendiendo. Estamos yendo más allá que solamente desagradarle. Es algo más profundo, es algo más fuerte. Por otro lado, pues toda persona es un pecador. ¿Por qué? Porque incluso un bebé es un pecador en potencia. Todavía dices, pues tiene días de nacido. Está bonito. Es inocente, está bonito, está cachetoncito. Sí, pero ese bebé tiene en sí mismo, no tiene en ese momento el pecado. Tal cosa como el pecado original
no existe. Pero lo que sí hay es una naturaleza de pecado. Hay una predisposición de la persona para pecar. Y vemos ese mismo bebé hermoso, bonito, después de unos pocos meses, le das un juguete, se lo quitas y se enoja. Pon a otro niño junto a este bebé y pone el mismo juguete y se van a pelear. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a pelearse? ¿Quién le enseñó ese egoísmo de decir mío? Yo creo que la primera palabra que aprenden los bebés no es mamá. La primera palabra es mío, ¿no? Manifestando esta naturaleza mamá de pecado. Mía. Mi mamá. Mamá mía, pero mía, no es de mi hermano, es mía. Mi mamá. Así es. Otro punto, la vida natural es pecadora. O sea, una persona normal que no ha recibido ninguna instrucción al respecto es pecadora en lo normal, en lo natural. ¿Por qué? Porque va conforme a esa naturaleza de pecado que tiene todas las personas. Todos los hombres, las mujeres, traen esa naturaleza basada precisamente en el egoísmo. Nosotros, por nuestra propia voluntad, nada más queremos nuestra complacencia, queremos aquello que nos agrada a nosotros, queremos que lo que sea haya para nosotros, los demás no me importa si alcanzan, pero primero yo. Ese es el punto. Y es la naturaleza, es la forma natural que tiene la persona, porque así nació con esa naturaleza. ¿Cuál es la esencia del problema del pecado? El egoísmo. Estamos buscando en todo momento agradarnos a nosotros mismos, encima de quien sea. ¿Ya? Entonces, si yo voy a estar bien y va a llorar otro, no me importa, lo voy a hacer yo. Hay un dicho muy terrible que dice la gente, de que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, mejor que lloren en tu casa. Y lo decimos y lo celebramos, pero qué terrible palabra. Qué terrible palabra, es muy, muy, muy fuerte. Estamos mostrando el cobre, ¿no? Como quien dice, ¿no? Estamos mostrando el cobre, o sea, estamos diciendo... de eso estamos hechos, ¿no? Así es, de eso estamos hechos. En el mundo está bien, es normal. No es que esté bien, es normal, pero eso no quiere decir que esté bien. No quiere decir que sea correcto. El pecado, entonces, en ese egoísmo, nos va a separar además de las otras personas. Nosotros vemos que hay algunas personas que tienen el egoísmo, pero totalmente exacerbado, que nada más viven para complacerse, y son personas evidentemente muy solitarias. ¿Quién quiere tener junto a sí a una persona de estas? Pues nadie. Que usa a las personas y ama las cosas. Y ama las cosas. Cuando es al revés. Así es. Las cosas son para usarlas y las personas son para amarlas, ¿no? Así es. Entonces, este pecado nos va a llevar a separarnos de otras personas. ¿Quién quiere estar con un mentiroso? ¿Quién quiere estar con una persona que defrauda? ¿Quién quiere estar con un asesino? Entonces, las mismas personas se van aislando, se van separando de su prójimo. Y por lo tanto, los planes que están dispuestos para cada persona, pues cada vez van quedando más y más lejos. Y por último, nada más recordar que desde el nacimiento, cada persona está separada de Dios por la misma naturaleza que tiene, no por el pecado que pueda cometer, sino por su propia naturaleza. Cuando un niño es inocente, pues nosotros vemos, ¿no?, lo que decía el Señor Jesús con los niños, que permitieran que se acercaran a ellos y que el reino de los cielos era para los niños. Está bien. Cuando un niño es inocente, cuando un niño no tiene conciencia de pecado, entonces su alma, aun cuando tiene la naturaleza de pecar, todavía no se le ha imputado pecado. Pero cada vez esa edad se va reduciendo. Sí.
se va reduciendo, ¿no? Antes uno podía hablar de que un niño era inocente a los 14, 15 años. Ahora, híjole, hay niños de 4 que quién sabe qué tan inocentes sean, ¿no? Se ha ido perdiendo la inocencia. Sí, es pues. Muy bien, bueno, pues vamos a ver algunas consecuencias del pecado, porque pues hay consecuencias, hay una causa-efecto. Entonces no vamos a salir librados de esto, ¿no? Y bueno, primeramente, entristece a Dios. Sí, recuerda que Dios en su momento dijo, ¿no? Que vio maldad en los hombres que solamente tenían esa disposición, esa inclinación hacia el pecado. Y que pues a él le pesaba en su corazón, le dolía en su corazón haber creado al hombre. Pues a tal grado, ¿no? Es entristecer a Dios. Número 2, trae culpabilidad. ¿Recuerdan al rey David? ¿Verdad? En el Salmo 51, como él mismo se daba cuenta, dice, yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, cuando sabemos, ¿verdad? Cuando tenemos esa conciencia que hemos permitido hablar a la conciencia, porque muchas veces ya está la pobre como tiene callo. Acallada. Tiene callo más bien, ¿no? Ya ni siquiera lo sentimos, ¿no? Pero cuando todavía permitimos que la conciencia nos hable, entonces pues se siente esa culpabilidad. Y bueno, pues también trae esa separación de Dios, como comentaba mi esposo, porque pues el pecado hace esa división, nos separa completamente de Dios, trae esa separación. Es por eso que el hombre natural siente ese hueco, ese vacío y busca por sus propios medios acercarse a Dios. Pero pues, es imposible. Si no es por el camino correcto que Dios ha provisto, pues es imposible. Aunque hay miles de religiones y muchas yo creo que son muy buenas, ¿verdad? Porque nos pues ponen a la gente en unidad y ponen además pues muchos lineamientos que son buenos para la convivencia común. Sin embargo, ninguna religión salva. Lo único que puede salvar, el único camino, la verdad y la vida, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, bueno, pues también nos trae ese juicio y castigo eterno. Y esto pues no es juego. O sea, mucha gente no lo cree, ¿no? Como tampoco cree en Dios. Pero pues Dios nos va a pedir permiso, ¿no? Y tampoco creen en Satanás. No, pues no, porque pues eso no le permite a la gente creer que no tiene que dar cuentas a nadie. Ajá, entonces pues es muy fácil, es muy cómodo pensarlo, pero pues Dios no va a estar pidiéndole permiso a alguien para existir y para que todo lo que habla en su palabra, que es sagrada y que es verdad, se cumpla. Así es que es tremendo. Esclaviza, el pecado pues esclaviza. ¿Por qué? Porque además de cometerlo, de tener esa tendencia, también atrapa a la gente y es muy difícil que una persona pueda salir por su propia voluntad, porque ya está atrapado. Es más, ni siquiera es consciente de ello, simplemente lo hace constantemente porque está atrapado. Es esclavo. También causa una ceguera espiritual. Recordamos que en Romanos nos dice que el Dios de este siglo, que es Satanás y existe, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Para que no puedan entender las cosas de Dios, y sabemos que solamente se pueden discernir espiritualmente. Entonces una persona en lo natural es imposible que pueda entender las cosas de Dios y que está ciego ante esa realidad espiritual. También pues trae esa falta de esperanza. Sí dice la palabra que mientras no reconocimos nuestra necesidad de un Salvador y de Dios, estábamos en el mundo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Y finalmente, bueno, pues es una condenación.
es una condenación, dice el Señor, que tú sí sea sí y tú no sea no. Y cuando estamos en lo natural, cuando no tenemos esa alianza y esa nueva naturaleza que Dios nos da a través de la salvación, entonces pues vivimos como sea, a veces pues vamos cambiando de opinión, ¿verdad? Entonces nunca somos unas personas de integridad y eso pues trae condenación. ¿Ok? Sí, así es. Bueno, pues nada más un detallito, ahí se le pasó uno a mi esposa. También el pecado corrompe. Sí. Corrompe terriblemente. O sea, vamos viendo cómo el pecado va evolucionando para mal. O sea, cada vez es peor, cada vez te va llevando a cosas peores. Lo que al inicio quizá no te atrevías, después de un tiempo se te hace lo más común y lo más cotidiano. Entonces va corrompiendo también el pecado. Y además la mente de una persona natural no puede pensar nada puro. O sea, todo lo corrompe en su mente, todo lo ve, o sea, todo lo ve mal, todo lo podemos ver, ¿no? Cuando hablamos con la gente en la cola del banco, o alguna cosa así, que todo lo que está sacando ve mal en todo, ¿no? Es gente que se queja de todo y que desconfía de todo y pues vive con una mente corrompida. Así es, ahí vemos rebeldía, vemos amargura, vemos un montón de cosas, nada más en platicar con una persona. Entonces, pues es eso, es producto de la mente que ya está totalmente corrompida. Bueno, vamos a ver algunas palabras, porque tienen muchos significados, es muy amplio, pero vamos a ver las más importantes, las más representativas, palabras que se traducen como pecado en la Biblia. Entonces vamos a ver, la primera de ellas es una desviación de una norma. Una norma, sabemos, es un camino recto que nos lleva directamente hacia una meta, eso es una norma. Y entonces una desviación a este camino recto, eso se le considera como pecado. Por ejemplo, en Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, desviados del camino, nos dio juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Entonces, esa es la primera idea que tenemos, desviarnos del camino. También dice fallar el blanco. Es una idea similar. Yo quiero pegarle a un lugar y ¡pum!, me desvié y le di a otra cosa. Entonces, ese tipo de situación, esa desviación, es lo que se traduce como pecado. También nos da la idea de un estado en el cual se encuentra la persona. Por ejemplo, dice Salmos 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces aquí esta senda está hablando de un camino equivocado, está hablando de un lugar donde no debería de estar, un lugar que Dios no aprueba. A eso se está refiriendo con la traducción de pecado. Entonces no nada más es desviarnos, sino es permanecer en un lugar que no es el adecuado. ¿Puedo decir algo? ¡Qué barbaridad! Esto es tremendo, porque en realidad la mayoría de la gente no está viviendo la vida que Dios tiene preparada para esa persona, y no está en el lugar, ni en el tiempo, ni en la posición deseable que Dios tiene para vivir una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de plenitud. Desafortunadamente, por eso es tan importante que nosotros podamos transmitir el mensaje de la salvación, porque solamente así la gente puede estar haciendo lo que Dios preparó para su vida de antemano, ¿no? Así es, y vemos que por esa razón hay tanta insatisfacción entre la gente. La gente está haciendo las cosas, pero no sabe para qué. Y entonces busca pues cualquier cosa, cualquier placer, cualquier fin, pues va a ser bueno. Entonces, pues yo estoy juntando para hacer un viaje, ¿no? Y esa es la ilusión durante años. Se pudo hacer el viaje y después, ¿qué pasa?
no, pues ahora quiero ir a otro lado y después quiero ir a otro lado. Y así vive y nunca puede llegar un momento en que diga, ya estoy satisfecho con esto. Lo mismo puede ser el dinero, lo mismo puede ser la fama, lo mismo puede ser el trabajo, lo mismo puede ser cualquier cosa, siempre va a dejar insatisfacción. Vemos gente muy exitosa a los ojos del mundo que se suicida, que se mete en drogas, que terminan en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Pues porque no hay una satisfacción real en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no está en el lugar, en el camino donde debe andar. Entonces eso produce frustración. Bueno, la tercera acepción que vamos a ver es la rebelión deliberada. Quiere decir, conscientemente de lo que estoy haciendo, no hago lo que tengo que hacer. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:2, oigan cielos y escucha tú tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Qué palabra tan tremenda, que nos encontráramos rebelándonos en contra de Dios, haciendo deliberadamente lo que sabemos que es malo delante de Él. Y nada más aquí un detalle, recordemos, ahora sí que comercial, no pagado, recordemos que quien se rebela contra la autoridad, también se está rebelando contra Dios. Porque luego decimos, no, Dios está allá, yo estoy acá, yo no me meto con Él, Él no se mete conmigo. Bueno, si te metes con las autoridades, te estás metiendo con Dios. Y las autoridades son el policía del metro, ¿eh? Nada más para que estemos atentos con eso. Las autoridades son el personal de seguridad de una empresa. Autoridad es el cajero en el banco. O sea, a veces pensamos autoridad, un alto rango. No, el Señor delega autoridad a niveles a nuestro propio alcance para que no nos ensoberbezcamos. Así es. La autoridad es un edecán en la iglesia también. Así es. ¿Verdad? Sí. Ahorita estaba, es que ya se me estaba olvidando, pero me acordé que aún hasta para meterse al metro, mucha gente que no quiere pagar el boleto, que se brinca, ¿no? O sea, que se brinca así. ¿Cuántas veces nosotros, o sea, el hecho de no querer formarse en una fila, de ver la manera de pasarse, de sentirse más inteligente porque los demás están haciendo cola y yo ya me metí, ¿verdad? Y da una sensación de satisfacción, de poder. Bueno, pues no es más que una rebelión terrible, ¿no? Sí, es muy sutil a veces es muy burdo, pero a veces es muy sutil en la forma en que nos estamos rebelando en contra de las autoridades. Y lo mencioné porque es algo muy sensible, es algo muy cercano, en lo que yo creo que todos en algún momento caemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eso es un pecado. El cuarto punto dice acciones o actitudes perversas. Y dice el Salmo 78:8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces ya, aquí de plano, son actitudes, son acciones que revelan una perversidad dentro de la persona. Aquí ya, bueno, pues no hay que explicarle mucho, ¿verdad? Ahí estamos, de las personas que viven defraudando, de las personas que viven del narco, de las personas que viven pues de tanto crimen organizado que está secuestrando. Todo eso manifiesta una perversidad que por supuesto es pecado. Claro, sí. Que tal es el endurecimiento del corazón que no se lo tientan, o sea, no les importa, ¿verdad? Matar a niños, matar a las personas a sangre fría, o sea, ya es tal, pues ya no hay allí ni siquiera tantito de conciencia o de amor, o de nada, no se puede decir, que no siente nada. Sí, no siente nada, no tienen empatía. No tienen aprecio por la vida, ¿no?
No les importa cuando llegan a esa pues. Entonces, qué triste es que el Creador haya tenido o tenga en su corazón el que cada uno de los seres humanos tenga un propósito, tenga un destino, y que eso no se cumpla, que se aborte el plan de Dios en cada persona. Eso es bastante triste, ¿no? Eso es muy triste, así es. Que no se pueda realizar por la propia voluntad de la persona. Porque dice, no quiero, y se acabó. Vamos, yo más de una vez he escuchado personas que dicen, mira, yo sé que tienes razón, pero no lo voy a hacer. Yo voy a seguir con mi vida. Bueno, pues entonces... Has tocado un punto muy importante, ¿verdad? Porque es en relación al libre albedrío, que Dios nos ha dado. O sea, qué maravilla que el mismo Dios se haya puesto límites a sí mismo por amor y por respeto de los seres humanos, de que esperar a que ellos decidan amarlo. ¿Y cuántas veces nosotros como seres humanos, bueno, hay hasta amarres, ¿no? Para que me quiera, porque me quiera, ¿no? Y si no es mío, no es de nadie. Sin embargo, Dios respeta el albedrío, aún para aquellos que blasfeman en contra de Él, cuando Él ha sido su creador. Así es. Bueno, ese es por mi parte, esposa. Sígale con lo suyo. Bueno, pues entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante esta situación? Nosotros habíamos dicho en el curso anterior que les recomendamos ver, ¿verdad? De llamados a libertad. Ajá. ¿Sí? Bueno, pues habíamos visto que importante es este libre albedrío y qué importante y qué tesoro es el que nosotros tengamos una voluntad. Y que esa voluntad no sea traída de aquí para allá por influencia de otras personas o porque otros decidan por nosotros, sino que la mantengamos como lo que es, o sea, es un gran tesoro de parte de Dios. Nada más un detalle acerca de la voluntad, de los atributos que tenía el hombre en el Edén. El único que se mantiene totalmente en su estado original, que no se ha visto corrompido, es el libre albedrío, es la voluntad. Entonces es necesario ejercer la voluntad y no permitir que nadie más tome decisiones por nosotros. Y pues con esto mismo, cuando nosotros pecamos y somos influenciados por el mal que ya está en nosotros, ¿verdad? No tenemos ni cómo negarlo, ni cómo evitarlo, ni nada, pero de todas maneras es responsabilidad de cada uno de nosotros el pecado, ¿sí? Nuestro propio pecado. O sea, no es de que, ay, me ganó y ahí el diablo me obliga. El otro ni se metió. No necesita ni meterse, ¿no? Es más, él te pide consejo, ¿no? Para hacer el mal. Así es que, pues cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. Al pecar hemos preferido, o sea, hemos tomado la decisión por nuestra propia voluntad y de complacernos a nosotros mismos antes que amar a Dios. ¿Sí? El primer mandamiento lo conocemos, sabemos que es amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, pero nosotros preferimos amarnos a nosotros mismos. Y ahorita me acordé, muy triste, porque empezando a conocer de la palabra de Dios, les voy a contar rápidamente un testimonio. Tenía yo un novio y pues por cuestiones de conciencia y que el Señor comenzó a redarguir mi corazón, pues me fue necesario terminar con esta persona y pues era muy dolorosa la separación, pero yo le dije, bueno, ¿tú me quieres más que a Dios? Y me dijo que sí. Entonces yo dije, entonces no puedo estar contigo, porque primero tenemos que amar a Dios. Y bueno, ya después, ¿para qué les cuento, verdad?
pero ya después ya tenía ahí algunos hijitos por allá y todo eso, y eso que me quería más que a Dios, ¿no? Así es que el hombre pues es voluble, el hombre por su propia voluntad. Si no amas a Dios, no puedes amar a nadie bien, con el amor que Dios verdaderamente da a sus hijos. Entonces hemos preferido nuestro egoísmo, nuestro propio placer, que amar a Dios. Dios dio al hombre libertad para elegir entre pecar y no hacerlo. Por eso a todos los seres humanos, salvos o no, les ha dado una conciencia. ¿Sí? Es esa vocecita que te hace sentir inquietud, molestia, cuando estás a punto de hacer algo que no le agrada a Dios. Sin embargo, como decíamos, o sea, a veces hemos ignorado esa voz tanto que ya se ha apagado por completo. Entonces, hagamos lo que hagamos, es nuestra decisión, y nosotros decidimos pecar o no pecar. Dios proveyó la solución a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que Él cargara con todo ese pecado, para que ese pecado fuera quitado de nuestra vida, para que no estuviéramos esclavos del pecado nunca más, para que tengamos libre nuestra voluntad para decidir lo bueno. Ese es el asunto, que el hombre natural no puede. O sea, tiene la tendencia y pues se va. En cambio, cuando ya recibes esa salvación, entonces ya tienes la capacidad de resistir al pecado. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, el carácter de Cristo formado en cada uno de sus hijos, para que sepan lo bueno, lo malo, y sepan alejarse y resistir el mal. Bueno, cuando tomamos este camino, el camino de recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que nuestros pecados sean perdonados por la sangre derramada, porque Él pagó por nuestros pecados, cuando nosotros decidimos acceder a esto, entonces nuestra vida es restaurada, y esa naturaleza y esa relación con Dios se restaura. Y entonces podemos ver la vida de una manera completamente diferente. Dios quiere que seamos parte de su familia como hijos. Ese fue el propósito principal para la creación del hombre. Que Dios quiso compañía, Dios quiso familia, quiso hijos e hijas. Así es que necesitamos 3 puntos muy importantes: que nuestros pecados sean perdonados, que hagamos morir todas esas obras de la carne, todos aquellos pleitos, todas las iras, las contiendas, las disensiones, las hechicerías, las brujerías, todo lo terrible que hay en el mundo, para que podamos restablecer esa relación con el Señor y tener un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento con una naturaleza divina, con una naturaleza sin pecado, ¿sí? Para que nosotros podamos caminar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y bueno, pues eso es, esposo. De eso se trata esto, de eso se trata definitivamente. Este nuevo nacimiento, bueno, pues es el primer paso que creemos, o debería de ser, que si estás tomando este discipulado es porque ya diste ese primer paso. Si no lo has dado, vamos de todos modos a hacerlo en unos minutos, y pues ya después, bueno, pues qué bueno que estás tomando el discipulado. Pero primero todo empieza con este nuevo nacimiento. Y vamos a ver un par de preguntas, algunos puntos no tanto de discusión, sino para que nos llevemos una tarea, para que estemos pensando en esto a lo largo de esta semana. Una de ellas es: ¿cuál es la consecuencia universal del pecado? ¿Qué hubiera pasado con el mundo completo si no hubiera pecado? Es una buena pregunta. ¿Cómo estaría el mundo sin el pecado? ¿No seríamos egoístas? No seríamos egoístas, no habría enfermedad. ¿De verdad? No habría muerte. No habría ambición, no habría poder,
unos no estarían encima de otros, no había guerras. ¡Qué mundo!, ¿no? ¡Qué mundo! ¿Por qué Dios dio al hombre libre albedrío si sabía que iba a pecar? Esa es una pregunta súper importante. ¿Por qué lo sabe? Porque si Dios sabía que tarde o temprano el hombre iba a pecar, entonces ¿para qué le da libertad de hacerlo? A ver, se escuchan sugerencias y comentarios. Esa no la vamos a responder para que le estén pensando. Pero es una buena pregunta que muchas veces se hace. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de Adán sobre la humanidad? Bueno, un poquito ya se respondió con la primera. Si no hubiera pecado Adán, pues el mundo sería muy diferente. Muy diferente. Y aquí estamos hablando de Adán, pero si no hubiera sido Adán, hubiera sido algún otro. Así que eso no es. Si hubiéramos sido nosotros, nos hubiéramos fallado. Igual hubiera sido todo. Entonces, hasta aquí hubiera sido un Edén y a partir de nosotros se hubiera echado a perder todo. Bueno, ¿por qué la mayoría de la gente no reconoce que está desagradando a Dios? Y esa es otra pregunta importante que tampoco queremos contestar. Vamos a llevarla a meditarla durante la semana. ¿Por qué tanta gente ni siquiera sabe que está desagradando a Dios? Y eso es una condición muy triste. ¿Y sabes qué es todavía más triste? Que haga cosas muy malas creyendo que con eso agrada a Dios. Bueno, ha habido guerras, ha habido matanzas. Guerras santas. En el nombre de Dios. O sacrificios que Dios no ha pedido. Y lo está haciendo la gente. Que la gente lo hace, ¿no? Así es. Es ignorancia. Es ignorancia y un poquito es lo que hablábamos al principio, lo que hablaba la esposa. Es una ceguera, ¿no? Es una ceguera espiritual que provoca precisamente el príncipe de este mundo. Entonces, bueno, pues así está. Bueno, pero ¿cómo podemos salir de este terrible problema, esposo? ¿Cómo se nace de nuevo, pues? Vamos a hacer una oración. Si no la has hecho anteriormente, te invitamos a que la repitas con nosotros. Es una oración sencilla pero profunda, en la cual se va a cumplir precisamente lo que estaba diciendo la esposa. Vamos a pedir perdón por todo lo malo que hemos hecho. Vamos a pedir que la sangre de nuestro Señor en la cruz sea el pago por ese pecado, porque el pecado no nada más desaparece. Ese pecado se tiene que pagar, y se tiene que pagar con la muerte, como dijimos al principio. Pero Dios en su infinita gracia hace que la muerte no sea la nuestra, sino la muerte de su Hijo Jesucristo. Y a partir de ahí, tomamos el compromiso de seguir una vida diferente, seguir una vida buena. Vamos a hacer esta oración. Antes nada más quiero comentar eso, que ahorita me impacta mucho, que precisamente hace más de 2000 años Jesucristo murió por nuestros pecados, cuando aún nosotros ni siquiera habíamos nacido y ni siquiera más bien le éramos contrarios, éramos enemigos de Dios. Así es que, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, créeme que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seas su hijo. Y ese sacrificio que hizo Jesucristo quiere que sea válido para ti, para que no seas esclavo del pecado, para que puedas ser libre, para que puedas tener intacta tu voluntad, para ofrecerle al Señor tu amor y tu vida. Vamos a hacer esta oración. Padre bendito, yo te doy muchas gracias en esta tarde porque me permites escuchar estas palabras y me permites tomar esta decisión a favor tuyo, Señor. Yo te pido perdón porque he llevado una vida egoísta, he llevado una vida en la que he hecho lo que he querido y las cosas no me han ido muy bien, Señor. Yo te pido perdón por todo esto, te pido que sea restaurado, que todos mis pecados sean perdonados por la sangre de Jesús en la cruz y que a partir de ahora yo pueda experimentar ese nuevo nacimiento, ese nacimiento en el Espíritu que me permita ser hijo tuyo, que me permita tener una naturaleza diferente, una naturaleza que viene de ti y que pueda estar preparado
para llevar una vida en santidad, una vida en restauración, una vida en victoria, porque tú, Señor, me estarás guiando. Yo te doy muchas gracias por esta oportunidad, que la aprovecho en este momento, y te pido, Señor, que me hagas tu hijo, porque yo quiero ser guiado por ti. Te doy muchas gracias, me comprometo a seguir tus caminos, a continuar lo que sea necesario para ser tu discípulo y para que puedas, Padre, cumplir el propósito que tienes para mí. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues aparentemente no pasó nada, pero sí pasó. Mucho. Mucho. De las tinieblas A la luz. a la luz. ¿Verdad? Es un paso enorme que has hecho por la fe, solamente por la fe y por la gracia de nuestro Dios. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, en este tiempo. Reciban un saludo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo. Estamos en la Ciudad de México. Nosotros somos los pastores Martínez Ni y pues estamos para servirles. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Que tardes. estén bien. Bye.